Bienvenidos. Es un placer estar con vosotros y vosotras un día más. Incluyo la palabra vosotras porque, como veréis, las mujeres tuvieron protagonismo en el domingo de resurrección. Una vez explicada la importancia espiritual de la resurrección de Jesús, que es lo que hicimos en el vídeo inicial, ahora pasamos ya a exponer los encuentros de Jesús resucitado en orden cronológico, según los textos bíblicos. El primer encuentro fue con María Magdalena. ¿Quién nos da esta información? El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 9, cuando dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. El Evangelio de Juan nos da más detalles cuando dice en el capítulo 20, versículos 11 al 16, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. No es casualidad que la primera persona en ver a Jesús resucitado fuera una mujer. Como ahora está de moda decir, esto es intencional. Jesús quiso que fuera así. Pero hay que destacar que si las mujeres no hubieran sido las primeras en presentarse en el sepulcro, no hubieran tenido este privilegio. Mientras los hombres estaban aún durmiendo o haciendo otras cosas, ellas estaban atendiendo a Jesús. Aunque fuera su tumba, era lo único físico que les quedaba y las mujeres allí estaban. Todo lo que hacemos para Dios es importante y tiene recompensa, aun lo que para los ojos humanos es pequeño. Todos los encuentros personales de Jesús tuvieron un propósito de liberación, además del testimonio de ver a Jesús resucitado y ser testigos de ello. ¿Cuál fue el propósito de liberación en el caso de María Magdalena? Es claro: la depresión, la tristeza, la angustia por la pérdida. Los ángeles dijeron a María: Mujer, ¿por qué lloras? Bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Porque ellos recibirán consolación. Esas palabras de Jesús se hicieron tan reales en ese momento que para María Magdalena resultaría inolvidable y restaurador ese encuentro con Jesús resucitado. Segundo, vamos con el segundo encuentro, en el que también son protagonistas las mujeres. Y lo leemos en Mateo 28, 8 al 10, que dice: Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. En primer lugar, ¿quiénes eran estas mujeres? Todo hace pensar que fueron tres. Las mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas que habían comprado en la tarde del viernes después de sepultarle. Entre ellas, María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Es posible entonces que María Magdalena se quedara en el huerto y allí tuvo el primer encuentro que hemos visto antes,
Y las otras dos mujeres entonces son las que reciben la visita inesperada de Jesús resucitado mientras iban de camino a contar todo a los discípulos como el ángel las dijo. Yo no sé cuántos de vosotros habéis visto ángeles, supongo que muy pocos, y que directamente os hayan hablado. Muy pocos o ninguno, ¿verdad? Pero estoy seguro de que la sensación que todos hubiéramos tenido sería la misma que ellas. La Biblia dice temor y gran gozo. Así como las dos cosas juntas. Como hemos dicho antes, Jesús siempre tuvo un propósito en estos encuentros, y en este caso fue quitar el temor y que sólo se quedara en ellas el gozo. En cuanto al encargo de decir a los hermanos que fueran a Galilea, hay personas que piensan que era para los hermanos carnales. Sabemos que Jesús tenía 4 hermanos y varias hermanas, según nos dice el Evangelio de Mateo. Pero quizás se refiere a hermanos espirituales, porque también ese mensaje se lo dio antes el ángel al ver la tumba vacía. Eso es lo que dijo el ángel a las mujeres. Lo trascendente de esto es que Jesús convoca a sus discípulos para un gran encuentro posterior en Galilea y eso es importante que nos quedemos con ello. Tercer encuentro de Jesús el domingo de resurrección. Este tercer encuentro requiere nuestra atención porque no quedó información registrada en los evangelios, sino fue después en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 4 y 5, que dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Este Cefas es Pedro. Así que Jesús se encontró con Pedro a solas aquel domingo de resurrección. Pero no tenemos ninguna información más, aunque podemos imaginarnos la intensidad emocional de ese momento, teniendo en cuenta que fue la primera vez que Pedro veía a Jesús después de negarle 3 veces la madrugada del jueves en el patio del palacio del sumo sacerdote. Como estamos diciendo, Jesús tenía un propósito, una agenda de liberación y de restauración para varias personas, y Pedro era una de ellas. Jesús le liberó del enorme peso de la culpa y fue levantando su vida y preparándole para el propósito especial que tenía para él. Muy bien, ahora llega el cuarto encuentro, un encuentro muy entrañable y muy conocido con dos personas que sabemos de ellas como los discípulos del camino de Emaús. El texto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y es algo extenso. Emaús era una ciudad que estaba a unos 11-12 kilómetros de Jerusalén. Posiblemente ellos vivían allí y regresaban confundidos, hablando entre ellos de todo lo que había acontecido. Sorprenden muchas cosas en este relato. Por ejemplo, que no reconocieran el aspecto físico de Jesús. Y otra, que el Señor se hiciera el sorprendido, como si no supiera nada de lo que había pasado en Jerusalén, siendo él mismo el absoluto protagonista. También sorprende el excelente resumen que los dos discípulos hacen, diciendo que Jesús era profeta y poderoso en palabra y obra, que fueron los principales sacerdotes y los gobernantes quienes le condenaron a muerte. Incluso sabían que Jesús dijo que al tercer día resucitaría. En fin, estaban perfectamente informados, porque incluso les había llegado también las noticias de que Jesús había resucitado. Pero esto sorprende. ¿Cuál era entonces el problema? ¿Por qué volvían a sus casas? Jesús les dijo en el versículo 25, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer». Jesús tuvo misericordia y encendió de nuevo sus corazones con las palabras que les hablaba, de manera que al marcharse Jesús se decían entre ellos, «No ardía nuestro corazón en nosotros mientras Jesús nos hablaba». Qué pasaje tan apasionante. Y termina diciendo que en ese mismo momento
Estos dos discípulos regresaron a Jerusalén para contar todo al resto de discípulos. Y esto enlaza con el siguiente encuentro, el quinto encuentro de Jesús resucitado ese domingo. Y está en el Evangelio de Lucas. Nos dice que estos dos discípulos llegaron a Jerusalén, que vieron a los 11 discípulos y que mientras estaban hablando, como dice el Evangelio de Juan capítulo 20, 19, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Aquí ya estaban todos. Bueno, las cuentas de los discípulos que estaban presentes y no las haremos el día de mañana. Pero lo importante es que este último encuentro del día nos deja algunas preguntas. La primera es, ¿por dónde entraría Jesús si las puertas estaban cerradas? Aunque después de haber visto a Jesucristo resucitado, ya esto parece casi como normal. Pero ellos al principio creían, no lo vieron normal, creían que era un espíritu y tenían miedo. Pero Jesús les enseñó las manos, los pies y les dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y además, para calmarles, les pidió algo de comer y le dieron parte de un pez asado y miel. También hay otra pregunta que nos asalta. ¿Cómo es que Jesús sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo? Y 40 días más tarde, en Pentecostés, ¿verdad? Y ahí les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta recibir la promesa del Espíritu Santo. Pero no habían recibido el Espíritu Santo 40 días antes. Bueno, por supuesto, hay respuesta para estas preguntas. A la primera, Jesús ya tenía todo el poder. ¿Cómo entró? Pues porque Jesucristo tenía todo el poder entregado por el Padre y aquel domingo ya se había presentado además en un lugar, en otro, en varios lugares sin necesidad de caminar y rompiendo ya todas las leyes de la física. En cuanto a la pregunta del Espíritu Santo, la responderemos en el último vídeo de esta serie, Jesucristo resucitado, en el que hablaremos en el último vídeo de la ascensión. Muy bien, ponemos punto y seguido aquí. Ya hemos hablado de los 5 encuentros de Jesús el domingo con varias personas, ese domingo de resurrección, pero todavía nos queda mucho más. Y no te pierdas el vídeo de mañana. Un abrazo muy grande, que Dios te bendiga.